2019 fue el desbordante incremento del narcotráfico que expandió las plantaciones de la hoja de coca por gran parte del Tibnis, los valles y el oriente boliviano. Este ilícito negocio contaba con toda una moderna infraestructura. Tenía a disposición la planta de amoníaco y urea que producían los precursores. Con ese objetivo se construyó el aeropuerto de Chimoré, que le costó más de 1.000 millones entre ambos a los bolivianos. Esta planta, ubicada en Bulo Bulo, solo servía para proveer precursores al narcotráfico promovido desde el gobierno, y el aeropuerto se ocupaba de transportar narcóticos, incluso la droga peruana que se cristalizaba en el Chapare. Todas las políticas gubernamentales de la gestión de Evo Morales giraban en torno al narcotráfico. 2019 inició también con otra forma de fraude. Esta vez el engaño venía de toda la clase política funcional que le hacía el juego al movimiento al socialismo, cuando éste aprobó una engañosa ley que convocaba a unas elecciones primarias en las que participarían los dueños, los alquilantes o los compradores de cada sigla. El juego al que se prestaron fue tan cínico que ninguno de ellos, me refiero a los candidatos, tenía a nadie al frente como contendor. Esas engañosas primarias le costaron 30 millones de bolivianos para satisfacer la ambición de poder de quien quería perpetuarse en el gobierno y de quienes le hacían el juego, a costa de tener un pedazo de la torta de poder. Algunos dirán descaradamente, ese monto no es mucho, pero recuerden que a eso se le debe sumar millones de dólares gastados en prebendas electorales, repartidas por el gobierno, en regalos, en dispendio graficado en helicópteros, aviones que desplazaban al dictador y a sus ministros de un lado a otro, en campañas, el gasto en publicidad electoral que Morales pagaba a los medios nacionales e internacionales. Era escandaloso, además del uso discrecional y sin control de los bienes, servicios y funcionarios del Estado, que dejando de lado sus obligaciones como servidores públicos, tenían que participar activamente en el proselitismo electoral. Estas elecciones se verificaron el 27 de enero de 2019, para que de inmediato se ingrese a un nuevo proceso electoral con miras al fraude de octubre. Allí el dictador compró almas y conciencias de empresarios, grupos sociales, repartía regalos, prebendas, tierras entre medio. El 26 de abril del 2019, el canciller Diego Pari y el ministro de la Administración de Aduanas de China firman un protocolo para exportar 20.000 toneladas de carne a la China. Esto significa que Evo Morales no encontró mejor excusa para también expandir la frontera de la hoja de coca y del narcotráfico, desoyendo a los ambientalistas que advirtieron de las tragedias. Por supuesto, esto conllevaría inundaciones, cambios climáticos, aparición de plagas, erosión de suelos y sequías, en el entendido de que Bolivia más bien se encontraba en tareas de reforestación, según el Comité Defensor de la Amazonía. En 2001, el presidente Banzer autorizó, mediante decreto supremo 26.075, el aprovechamiento forestal permanente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Posteriormente, el 30 de septiembre del 2015, Evo Morales promulgó la Ley 741, en la que aprueba la ampliación de desmonte de 5 a 20.000 hectáreas por comunario. Con la aprobación 1098 de etanol y de aditivos de origen vegetal, autorizó el uso de semillas transgénicas resistentes a las sequías, que también promovía catastróficas consecuencias en los bosques y una total dependencia de empresas como Monsanto. Finalmente, el 9 de julio del 2019 se aprueba el Decreto Supremo 3.973, donde se autoriza el desmonte, con la excusa de actividades agropecuarias en tierras privadas, comunitarias, en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Esta ley daba piedra libre a que los ganaderos aliados del gobierno quemen, pero fundamentalmente a los cocaleros y a gente de Occidente que se trasladó masivamente al oriente boliviano. Fueron trasladados por el gobierno en alrededor de 100 comunidades autorizadas por el INRA y autorizadas por el gobierno con motivos electorales. Cada uno de estos grupos sociales ha generado una catástrofe que, a pesar de que al gobierno no le dio la gana de declarar zona de emergencia, la comunidad internacional ante los incendios mandó cantidades de donativos que el gobierno usó para su campaña electoral. Es así que se pudieron descubrir alimentos no perecederos sellados como donación para la chiquitanía en todas partes de Bolivia.
A pesar de los datos de la ONU que señalaba al departamento de Santa Cruz como zona de alto riesgo para los incendios desbordados, y pasaron de riesgo extremo del 5% al 46% en 5 días ante un gobierno totalmente indolente y criminal, esta catástrofe fue utilizada electoralmente por el gobierno, que contrata al supertanker por un costo diario de $1 millón sin tener las condiciones necesarias para que este avión de grandes proporciones pueda operar continuamente. Esta contratación también supuso otro negociado para el masismo, que reportó, de acuerdo a algunas versiones, 3 veces más la cantidad de operaciones que realizó este avión. Bolivia tuvo que vivir otro octubre negro como resultado del proceso electoral fraudulento, inicialmente encubierto por la OEA, pero ante el desborde de la juventud, sobre todo en Potosí, Santa Cruz, donde fueron descubriendo grandes cantidades de papeletas manipuladas, falsificando sufragios en domicilios, papeletas falsificando una serie de temas, exacerbó los ánimos de una población y la OEA no le tuvo otra que reconocer que el fraude de octubre fue monumental. Se planificó desde la primera elección de Evo Morales, además de la confección amañada del padrón biométrico, la redistribución de escaños parlamentarios tramposos, los datos manipulados del INE, las ofertas de tierras gratuitas hechas en Argentina en medio de la campaña y una serie de situaciones que nos han costado fortunas a los bolivianos. Esto sin contar con el dinero que en grandes cantidades serían depositados en cajas de seguridad en Paraguay, en cuenta de los hijos de Evo Morales, en cuentas en el Vaticano, y el dinero que se sacó de Bolivia en 5 camiones blindados de Brinks, más el oro de las reservas del Banco Central. La gente directamente comenzó a salir a las calles en todo el país, hasta que el cobarde dictador huya ante el rechazo generalizado de la población. Posteriormente de la policía y luego de las Fuerzas Armadas, que no salió a reprimir. El motín de la policía fue el inicio de la caída del caudillo, del tirano, del narcotraficante y del dictador Evo Morales. Ahí es donde comenzó a cobrar cuentas pendientes en diferentes países, como España, México, Cuba, Venezuela y Argentina, en una truculenta historia de manipulación y chantaje con aquellos gobiernos, sobre todo de Pedro Sánchez, Andrés Manuel López Obrador, Raúl Castro y sus serviles, Nicolás Maduro y sobre todo Cristina Fernández y, bueno, el gobierno de los Fernández. Este 2019 cierra con la esperanza de todo el pueblo boliviano de paz, armonía, comprensión, tolerancia, pero sobre todo democracia y libertad, para olvidar el episodio más negro de la historia boliviana en casi 14 años de desgobierno, de descontrol, de mentiras, de incitación al racismo, al odio, que nunca más debe vivir Bolivia. Este es un breve resumen de lo que Bolivia ha vivido en este 2019 que estamos dejando ahora con la esperanza de vivir un 2020 pleno de paz, armonía para toda la familia boliviana y por supuesto con la recuperación de la libertad y de la democracia.